Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. Bueno, antes de nada, como veis, ha habido un pequeño cambio de look. Ya llevaba muchos meses sin afeitarme y he decidido eso, cortarme el pelo y afeitarme. Así que ahora veis a un Denis un poco más joven, pero bueno, sigo siendo el mismo, ¿vale? Ahora ya sí, vamos al tema, ¿no? En este vídeo lo que quiero hacer es hablar de un jugador cuya carrera tenía buena pinta en un principio y se torció muy rápidamente debido a la evolución de la NBA actual, ¿vale? Y ese jugador es Greg Monroe. Me imagino que muchos lo conoceréis porque realmente hasta el año pasado todavía estaba un equipo de la NBA, a día de hoy juega en la Euroliga, ¿vale? A lo largo de este vídeo lo que quiero es hablar un poco sobre cómo empezó su carrera y qué es lo que pasó para que ahora mismo ya no esté en la NBA con unos 29 años que tiene ahora, ¿vale? Así que ahora sí, voy a empezar. En primer lugar, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os gusta la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis, ¿vale? Greg Monroe, vale. Lo primero de todo, ¿quién es Greg Monroe? Es un jugador que llegó en el draft de 2010, ¿vale? Se trata de un jugador que durante toda su vida fue considerado un buen jugador, era el sexto jugador en los rankings de instituto en su último año de high school. Tras eso fue a la universidad y se fue a Georgetown, ¿vale? En Georgetown jugó 2 años y ahora mismo lo que estáis viendo son sus estadísticas de su segundo y último año en la universidad, ¿vale? En ese momento, con unos 20 años, era un jugador muy bueno, ¿vale? Tampoco es que fuera una superestrella, pero ya estaba claro que con esos 20 años tenía mucho talento y al final es eso, unos 16 puntos por partido y casi 10 rebotes, siendo un ala pivot, actualmente más bien pivot, de 2,11 metros, muy eficiente, pero básicamente con un problema, y es que al final Greg Monroe se trataba de uno de esos típicos jugadores con muchísima capacidad de anotación en el poste, de espaldas al aro, muy poco ágil, mal defensor, lento con los pies, con lo que si lo sacaban al perímetro lo rompían, básicamente un pivot tradicional, ¿vale? Ese es el problema de Greg Monroe. Pero bueno, en ese momento, en 2009, estaba jugando en esa segunda temporada en la universidad, todavía no habíamos llegado a esa evolución de la NBA, ¿no? Por eso, en el año 2010 fue drafteado por los Detroit Pistons con el 7º pick del draft, o sea, estamos hablando de una elección muy alta, ¿vale? Al final se esperaba que Greg Monroe fuera una de las piezas clave de la reconstrucción de los Pistons que estaban pasando página de la etapa dorada con Rip Hamilton, Billups, Ben Wallace, Tyson Prince. Básicamente ese equipo que ganó el anillo en 2004 estaba ya totalmente deshecho y estaban en un proceso de reconstrucción siendo un equipo bastante malo en ese momento, ¿no? Greg Monroe jugó 5 años en los Pistons. Lo de los 5 años resulta un poco extraño. Como todos sabéis, normalmente un contrato de rookie de primera ronda son 2 años garantizados y tras eso el equipo tiene la opción de extenderlo por unos 2 años más. Tras 4 años de contrato, ese jugador pasa a convertirse en agente libre restringido. Pero los jugadores tienen la opción de aceptar su 5º año de contrato, con lo que van a cobrar mucho menos, dado que se trata del contrato de rookie en vez de un contrato de agente libre, que si es un jugador bueno va a cobrar mucho más, pero de esta forma tras ese 5º año pasan a ser agentes libres sin restricciones. Esto solo lo hacen jugadores que realmente están desesperados por irse de su equipo y no han podido presionar para que su equipo lo cambie o han decidido simplemente tomar una ruta, ¿vale? Es un caso muy extraño, ¿vale? Pero el caso es que eso, Greg Monroe desde luego no estaba muy contento en Detroit, dado que en vez de ser agente libre restringido con 4 años y arriesgarse a que Detroit lo renovara, decidió convertirse en agente libre tras 5 años, reduciendo su margen de ganancia total, ¿no? Sea como sea, como agente libre, Greg Monroe fichó por los Milwaukee Bucks por $50 millones durante 3 años, que en ese momento, esto estamos en 2015 más o menos, era mucho dinero, ¿vale? Pero como todos sabéis, 2015 es el momento en que los Warriors ya están empezando a ganar la fuerza que llegaron a ganar, ¿no? Con Stephen Curry, Klay Thompson y la NBA está empezando a cambiar, por lo que ya empezaba a ser un poco arriesgado. Sea como sea, tened en cuenta que en 2015 Giannis Antetokounmpo estaba empezando a convertirse en un All-Star, pero estaba lejos de ser el jugador de ahora, y en un principio los Bucks consideraban que estaban consiguiendo con Greg Monroe al segundo jugador de los Bucks por detrás de Giannis Antetokounmpo para convertirse en eso, en la segunda estrella del equipo, o sea que era un jugador que en ese momento tenía mucha consideración, ¿vale? Ahora lo que quiero enseñaros es un poco cómo ese cambio en la NBA fue cambiando también el rumbo de la carrera de Greg Monroe, ¿vale? Ahora mismo estáis viendo las estadísticas de Greg Monroe divididas por edad. De los 20 a los 25 años, de los 20 a los 25 años básicamente abarca desde que llegó a la NBA hasta, si no me equivoco, su primera temporada completa en Milwaukee, y después de los 26 a los 28 años. ¿Por qué va hasta ahí? Porque con 28 años Greg Monroe se quedó sin equipo, ¿vale? Como veis, en sus primeras temporadas en la NBA, básicamente tiene unos stats muy similares a los que tuvo en la universidad, pero bueno, jugando con los chicos grandes, o sea que no es una broma, estamos hablando de un jugador que en 31 minutos de juego por partido, casi 15 puntos, 9 rebotes, buena eficiencia, y como veis no es muy buen tirador de tiros libres, básicamente no tiraba triples. Greg Monroe
ahora mismo no recuerdo la cifra, pero creo que básicamente promediaba 10,4 tiros de campo por partido y todos eran de 2 puntos, ni un solo triple. O sea, algún triple puntual, pero no llegaba a promediar ni un 0,1% de sus tiros como triples, ¿vale? Más de 4 tiros libres conseguidos. Básicamente era eso, un jugador que posteaba muy bien. Greg Monroe es un jugador talentoso a nivel ofensivo, eso desde luego, solo que a día de hoy, como todos sabemos, el ataque en el poste es el ataque que se considera menos eficiente de la NBA, ¿no? Solo hay que ver el caso famoso de Rick Carlisle con Kristaps Porzingis, ¿no? Sea como sea, esos primeros años fueron buenos, pero tras esto empezó el declive, básicamente porque cada vez se jugaba una NBA con más espaciado, en la que Greg Monroe, que es un ala pivot de 2,11 metros y 120 kilos, lento, no tenía sentido como ala pivot porque era incapaz de defender a jugadores que juegan en esa posición de 4, como podría ser, bueno, a día de hoy Jason Tatum, pero en ese momento no estábamos tan evolucionados, pero incluso jugadores como Draymond Green, que es mucho más ágil que él, ¿no? Es por eso que, como veis, a partir de ese momento, de los 26 años, su rol bajó totalmente, menos de 10 minutos menos por partido, no llega a los 10 puntos, 6 rebotes. Como veis, su eficiencia se mantiene igual. Él, cuando ataca, es un jugador que es eficiente, pero eficiente consiguiendo los puntos de 2 en 2, lo cual es un problema, ¿no? Y al final Greg Monroe tuvo una ruta extraña en la NBA, en el sentido de que es un jugador que muy rápidamente cayó de manera muy drástica, ¿no? Básicamente una temporada estaba promediando 15 puntos por partido, la siguiente 10 y la siguiente básicamente estaba sin equipo. En 2017 Greg Monroe llevaba ya 2 años de contrato con los Bucks y pasaba a empezar su tercer año, cuya opción él aceptó. En ese momento ya estaba claro que Greg Monroe no era igual de valioso que se esperaba, pero él aceptó esa opción evidentemente para ganarse unos 17 millones de dólares, si no me equivoco. Y en noviembre de ese año, cuando llevaban ya muy poco de temporada, los Bucks hicieron un cambio que les ha salido muy bien, es decir, es que cambiaron a Greg Monroe a los Milwaukee Bucks por Eric Bledsoe. Para conseguir llevar a cabo este cambio tuvieron que añadir 2 picks, una segunda ronda de 2018 que acabó siendo un jugador que no importa básicamente, y una segunda ronda su primera ronda de 2018 que ha ido pasando debido a protecciones y a día de hoy pertenece a los Boston Celtics por el intercambio que hicieron los Suns con los Celtics por Aaron Baines, y va a ser la primera ronda de los Bucks de 2020, ¿vale? Y eso es simplemente todo lo que consiguió Phoenix por Eric Bledsoe, que al final es un jugador que es bastante bueno y desde luego más adecuado para la NBA actual, aunque no tire de 3, ¿no? A Monroe era un contrato que estaba terminándose y de hecho llegó en noviembre a los Suns y en febrero de 2018, o sea 4 meses después, los Suns lo liberaron, ¿vale? O sea que no duró ni 4 meses allí después de haber perdido a Eric Bledsoe. Realmente una catástrofe para los Suns, ¿no? Que desde luego tomaron una acción un poco desesperada, supongo que porque querían librarse de Eric Bledsoe, porque estaba claro que él no estaba contento allí, pero para mí sacaron muy poco valor de ahí, ¿no? Sea como sea, estamos en febrero de 2018 y Greg Monroe se ha quedado sin equipo. Antes de empezar los playoffs de ese año, los Celtics, si no me equivoco, esos son los Celtics de llegar a finales de conferencia con Jason Tatum, Jaylen Brown, cuando Kyrie Irving estaba lesionado. Repescaron a Greg Monroe para los playoffs, jugó un poco, no aportó gran cosa. Tras eso, el año siguiente, Greg Monroe como agente libre fichó por los Raptors, tuvo un rol también muy disminuido porque básicamente no era capaz de defender, no está a la altura del defensiva de la NBA actual. Es un jugador que ya sea contra primeras unidades, incluso a día de hoy contra segundas unidades, supone una carga. Y a mitad de temporada los Raptors lo cambiaron a los Nets por una segunda ronda, y tras eso los Nets simplemente lo liberaron de su contrato, por lo que se quedó sin trabajo una vez más. Y ahora lo que quiero enseñaros es un repaso de todo lo que le pasó a Greg Monroe en estos 2 años, ¿vale? En 2017, al principio de esa temporada, estaban los Milwaukee Bucks, en 2019 estaban los 76ers, ¿vale? O sea, la ruta básicamente. En noviembre de 2017 pasa de los Bucks a los Suns, en febrero los Suns lo liberan, tras eso los Celtics lo repescan, al principio de la temporada siguiente los Raptors lo fichan, lo libran en medio de la temporada los Brooklyn Nets tras ser intercambiado. Tras esto pasa al año siguiente, firmar un contrato de 10 días con los Celtics que no consiguen renovar, y tras eso los 76ers se supone que lo van a firmar a Greg Monroe, lo llegan a firmar pero apenas juega y se vuelve a quedar sin equipo. O sea que Greg Monroe pasó por un total de 6 equipos, aunque realmente no llegó a jugar en los Nets, en 2 años, de 2017 a 2019, y a día de hoy está jugando en el Bayern de Múnich en la Euroliga, ¿vale? El Bayern de Múnich es un equipo de Euroliga, por lo que es un buen equipo dentro de lo que es Europa, pero de hecho es uno de los peores equipos de la Euroliga, ¿vale? Ahí Greg Monroe es el titular del equipo y como veis sus promedios están bastante en la línea de lo que ha sido Greg Monroe teniendo un rol decente. 13 puntos por partido, 7 rebotes en 24 minutos, lo está haciendo bien, pero tampoco está petándolo, ¿no?
Al final Greg Monroe es un jugador que, como muchos otros, tuvo la mala suerte de llegar a la NBA un poco tarde. Si Greg Monroe hubiera entrado 5 años antes en la NBA, simplemente se vería forzado a retirarse con 33, 34 años con este movimiento de 2015-2016 donde cada vez la NBA se aleja más de esos jugadores de posteo, ¿no? Pero entró en 2010, con lo que por lo menos llegó a ganar un buen contrato, no como jugadores como Jahlil Okafor, por ejemplo, pero después de eso simplemente es eso, su carencia defensiva y su incapacidad de tirar de tres fueron demasiado. Al final, a día de hoy, los jugadores en la NBA que no son capaces de tirar de tres, como es el caso de Monroe, tienen que ser buenos defensores, como puede ser Clint Capela, DeAndre Jordan, este tipo de defenders que por lo menos defienden muy bien y son capaces de taponar, y como mínimo rim rollers. Greg Monroe no es atlético, no es rápido, le cuesta hacer mates para medir 2'11", evidentemente puede hacerlos, pero no es un gran saltador ni mucho menos, y al final simplemente no está preparado físicamente para este tipo de juego, por lo que evidentemente en la Euroliga va a jugar bien, aún así está lejos de ser una superestrella. Uno pensaría que el talento de Greg Monroe le debería permitir anotar 20 puntos por partido tal vez, o 18 en la Euroliga, pero al final el baloncesto no solo evoluciona en la NBA, evoluciona en todos lados y cada vez más el baloncesto se está alejando de Greg Monroe, ¿vale? Por eso lo que ha sido de Greg Monroe básicamente es que su estilo de juego no es adecuado para el baloncesto actual y cada vez más pues el baloncesto se le está escapando, ¿no? O sea, como sea, es un jugador con mucho talento, todavía le queda carrera por delante, pero desde luego muy lejos de los grandes focos bajo los que estaba en la NBA, sobre todo los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.